Hola mis amigos, el título de la lección de escuela sabática en esta semana fue Practiquemos la lealtad suprema. Efesios capítulo 6 versículo 9, nuestro versículo para memorizar. Efesios 6, 9. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo número 9. Practiquemos la lealtad suprema. Como de costumbre, ¿verdad? Siempre que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar, vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Querido Padre, gracias porque tú tienes poder, tu palabra nos da sabiduría, queremos aprender a ser fieles a ti. Enséñanos con este repaso la lección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos 5 puntos importantes de nuevo esta semana. El primer punto es consejo para los hijos. Esa es la primera lección espiritual que nos habla el folleto de la escuela sabática. Y está en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larguras de días aquí en la tierra. Efesios 6, 1 al 3. La palabra hijo en griego es tatekna o tatekna. Podría referirse a un amplio rango de edades. Por ejemplo, la tradición griega, de acuerdo a lo que nos dice el autor de la escuela sabática, es de que los griegos contemplaban que cuando una persona cumplía 70 años, ya podría ser mayor de edad, es decir, hacer su vida lo que quería, ya no estaba bajo la supervisión o ya no estaba sujeto a su padre o bajo la autoridad de su padre. Para los romanos era un poco más apegado a la ley, porque para el romano, en la tradición romana, el hijo estaba sometido, sujeto al padre hasta la muerte. Así que el apóstol, viendo este contexto cultural, deja por lo menos 3 enseñanzas. Él dice: hijos, obedezcan a vuestros padres, primero porque te va bien. O sea, si obedeces a tus padres, sigues sus consejos, las instrucciones, naturalmente la ley de la causa y del efecto. O sea, si tú sigues los consejos, como dice un dicho popular, el que escucha los consejos llega viejo. El que sigue los consejos llega viejo. O sea, te va a ir bien. Y segundo, porque es un mandamiento, pero es un mandamiento de Dios. Y ese mandamiento de Dios tiene promesas. Dios promete que te va a ir bien y que vas a tener más vida en abundancia, o más vida plena en esta tierra, si tú guardas este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Este mandato, en cierta forma, Pablo presenta que no es un absoluto, en el sentido de que si el hijo o los hijos tienen que obedecer al Padre Celestial y al Padre terrenal, que ambos tienen su respeto. Pero si un padre terrenal obliga a su hijo a ir en contra de su conciencia cuando éste es cristiano, o cuando éste desea seguir los mandamientos de Dios o seguir la fe de Jesús, bueno, ahí el hijo no comete ningún pecado si el hijo primero obedece los mandamientos de Dios antes que su padre terrenal. En ese sentido, para la ley romana, Pablo está dando que que no hay un absoluto, en el sentido de que los padres, si quieren contradecir los deseos del corazón y de libertad de conciencia que Dios ha dado al ser humano, de seguir las enseñanzas de Jesucristo, bueno, el hijo no comete ningún respeto hacia sus padres si quiere obedecer la ley de los 10 mandamientos, si quiere seguir las instrucciones del Señor Jesucristo. Y Pablo cita el 5.º mandamiento de la ley de Dios. De esa manera el apóstol está elevando ante la sociedad que la ley de Dios tiene un valor absoluto increíble en la vida del cristiano.
Pablo, nuevamente citando el quinto mandamiento, refleja que los 10 mandamientos de Dios estaban vigentes en su época. Pablo está preso en Roma y los eruditos mencionan, los teólogos, que él escribe esta carta a la iglesia de Éfeso aproximadamente en el año 60 después de Jesucristo. 60 años después de Cristo Jesús. O sea que históricamente 60 años después de Cristo, todavía en la época de Pablo y escribiendo a una iglesia gentil, Éfeso, los 10 mandamientos de Dios están vigentes. Pablo cita el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y eleva el valor que otorgan los 10 mandamientos, que están por encima de las leyes de la sociedad, porque estas verdaderamente, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, reflejan el carácter de Dios y forman el carácter cristiano. Así que, hijos, un buen consejo: debemos obedecer a nuestros padres, porque esto es un mandamiento con promesa. En segundo lugar, también el apóstol da consejo a los padres. Y este es el segundo punto: consejo a los padres. Efesios capítulo 6, verso número 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Hay 3 cosas interesantes que aprendemos en este versículo. Número 1, en los días de Pablo, el padre tenía un poder absoluto sobre su hijo. Y se consideraba que los hijos eran propiedad literalmente del padre. Si eran como una propiedad, el padre los podía tratar inclusive más severamente que a un mismo esclavo. Los padres podían infligir castigos violentos, corporales y físicos en el cuerpo de sus hijos. Inclusive podían ejecutar la muerte. Excedía la autoridad, como dije, que tenía un amo sobre sus esclavos. Y Pablo, el apóstol Pablo, cuando ya le habla a los cristianos, el apóstol le dice: esta cultura de este poder no lo estoy respaldando, porque ahora yo los exhorto a ustedes, mis hermanos en Cristo Jesús, a que se reúnan en sus hogares, en sus iglesias, en sus casas iglesias, en sus grupos pequeños, y deben repensar lo que están haciendo, usando su poder y descargando la ira sobre el cuerpo de sus hijos. Deben usar la corrección no de acuerdo a la cultura de nuestros padres y de nuestros antepasados, sino de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios y del amor del Señor Jesús. Esto entonces puede afectar la conducta de sus hijos, y en vez de acercarlos a un Padre amante que está en los cielos, van a hacer que ellos se alejen de vuestro Padre, de vuestro Creador que está en los cielos. Porque los hijos van a pensar que así como ustedes los tratan, así también el Dios del cielo, el Padre de todos nosotros, nos trata a nosotros. Por lo tanto, los hijos, en vez de sentir acercamiento hacia ustedes y hacia las cosas de Dios, van a tener rechazo hacia las cosas del Señor. El resultado va a ser tener hijos incrédulos cuando ellos ya se sientan independientes. Por lo tanto, el apóstol entonces les dice a los hermanos que como cristianos ya no debemos respaldar el poder que otorgaba esas leyes romanas, sino que ahora debemos estar trabajando en la disciplina de nuestros hijos usando el método y el poder de Jesucristo. Así que, hermanos queridos, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros en nuestras casas solamente nos ven nuestros hijos, nuestros esposos, pero posiblemente tú todavía descargas tu ira sobre el cuerpo de tus hijos cuando tú los reprendes. Y las instrucciones de la Biblia es que es cierto, debemos usar la vara de corrección, pero nunca descargar la ira o la rabia de nosotros hacia nuestros hijos. Es más, el espíritu de profecía nos aconseja que el carácter de los niños en la conducción del niño se forma de 0 a 7 años de edad, de 0 a 7 años de edad, y que esa es la edad en que nosotros debemos usar la vara para que el niño pueda respetar la autoridad de Dios y de sus padres. Pero cometemos, ¿verdad?, errores cuando quizás queremos corregir y desatamos la violencia corporal sobre el cuerpo de nuestros hijos. Y esto no debe ser, porque el apóstol Pablo dice que el resultado es que los hijos se volverán rebeldes
y no van a observar la disciplina como una medida de corrección, sino como una medida de injusticia disciplinaria. Así que, padres, debemos de desechar esa ley del poder de destrucción y comenzar a usar más el poder de la persuasión y de la corrección en Cristo Jesús. El tercer punto que menciona la lección es que la esclavitud en las Escrituras, ¿cómo maneja el apóstol Pablo esta situación? La palabra doulos en griego es esclavo. Es la misma que Pablo dice, ya yo soy esclavo, soy un doulos, un siervo de Cristo. Cuando él dice que es siervo, es que es un doulos, es un esclavo de Cristo, el término griego. En los días de Pablo, la esclavitud era una práctica generalizada en los días de Pablo. Él no aborda el tema como un reformador social, sino como un pastor que está aconsejando a sus feligreses, a sus ovejas. Pablo aconseja aquí en este versículo, si leemos el versículo 5 hasta el versículo número 9 de Efesios, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos. Obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, como con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo Jesús. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que el bien de cada uno que hiciere recibirá, sea libre o sea siervo, recibirá la recompensa es del Señor, de Jesucristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos, y que para Dios nuestro Señor ya no hay acepción de personas. Entonces Pablo aconseja a los creyentes a percibir la realidad bajo la perspectiva de la gracia de Cristo Jesús, proyectando la visión celestial de la sumisión ahora en Cristo Jesús, bajo el gobierno de la gracia de Cristo Jesús. La verdadera revolución social que Pablo les dice a los hermanos que ellos deben de ejecutar y de practicar es la que ahora ellos están imponiendo con su comportamiento cristiano, no a la fuerza, sino a través del testimonio y del ejemplo, para que la sociedad vea que el poder del ser humano radica en que Cristo mora en ellos y que ahora ellos pueden actuar bajo el reino de Cristo Jesús, bajo el reino de la gracia y del perdón, de la solidaridad, bajo el reino del respeto y no del abuso físico. Por lo tanto, ahora el apóstol Pablo dice, la verdadera revolución que ustedes van a llevar va a estar en sus casas, va a estar en las iglesias casas cuando ustedes se reúnan, cuando la gente vea el trato que ustedes tienen, cuando las personas vean que ustedes se tratan como hermanos y hermanas bajo el señorío de Cristo Jesús, cuando las personas vean que ustedes tienen temperamento, cuando las personas vean que ustedes tienen voluntad propia, capacidad de tomar decisiones donde ustedes puedan observar el crecimiento de su familia, de sus hijos, bajo la armonía, el respeto, la mansedumbre y la unidad. Que vuestros esclavos no sean tratados como animales, sino que sean tratados como personas. Y que ustedes, esclavos, no vean a sus amos como dictadores, sino que vean ahora a sus amos como unos padres espirituales para usted. Vean ahora a esas personas que en cierta manera pagaron un precio por usted, pero que ellos los tratan a ustedes como Cristo los ha tratado a ellos. Por lo tanto, ahora la verdadera revolución social que ustedes van a imponer en la comunidad va a ser en sus hogares, en sus casas, iglesias y en la comunidad donde ustedes conviven. La práctica generalizada del abuso y del abuso del poder no está aquí en la práctica del cristianismo. En la práctica del cristianismo, el apóstol Pablo ahora les dice a ellos, ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos de los seres humanos, somos esclavos de Cristo. Y como Cristo nos trata a nosotros como hijos de Dios, con respeto. El cuarto punto es, Pablo ahora va a hacer un análisis de lo que significa ser esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. En el verso número 5 al 8 del mismo Efesios, vamos a leer el versículo número 9 ahora. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y leo ahora la última parte. Y ahora el Señor de ellos, que es vuestro Señor, que está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El apóstol ahora le pide a los cristianos que obedezcan a sus amos
y que le brinden un servicio sincero de excelencia. Es decir, ahora Pablo le está diciendo a los cristianos que ahora han conocido a Cristo pero que son esclavos. Les dice, ustedes ahora van a trabajar para sus amos de una manera sumamente espectacular. Ya no como antes, con resentimientos, haciendo las cosas como por un salario o de mala manera. Ahora ustedes van a brindar un servicio sincero y lo van a hacer de corazón. De esa manera ustedes van a obedecer a sus amos. Y Pablo da 5 razones por las cuales ahora los esclavos, los dulos, iban a trabajar para sus amos de esa manera. Y por qué los amos iban a tratar a sus esclavos con respeto como seres humanos, hijos de Dios. Y da 5 razones. La primera razón es que Pablo dice en estos versículos, dice, ahora hay un amo celestial. Existen los amos terrenales y existe el amo que es celestial, el mayor amo de todos nosotros, el que compró este mundo, este planeta. De esa manera Pablo hace una diferencia entre los amos de la tierra y el amo celestial. El amo celestial es Cristo Jesús. Los amos celestiales tienen poder, pero ese poder que Cristo les ha dado no les da autoridad para que traten a los seres humanos de una manera vergonzosa. Número 2. Ahora Pablo dice, ahora todos nosotros, todos, inclusive el apóstol Pablo, yo, dice Pablo, ustedes que son esclavos, ustedes que son jefes, ustedes que son los que son amos terrenales. Ahora, ustedes, todos aquí somos esclavos de Cristo Jesús. Y como esclavos de Cristo Jesús servimos a nuestros amos con respeto y corazón sincero. Y los amos tratan a sus dulos con respeto y con corazón sincero. Número 3. El servicio sincero radica en que Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Y ahora somos dulos de Cristo, somos esclavos de Cristo, porque fuimos comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Le servimos ahora a un Dios vivo, no un Dios de muertos como los dioses que tienen y que adoran aquí a Diana de los Efesios. Nuestro Dios es un Dios vivo que ha resucitado de la muerte, está sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Por lo tanto, si nosotros servimos a Cristo, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer de corazón. Y eso se refleja en nuestros hechos, en nuestra actitud y en nuestras acciones. Y número 5. Al final de todo, nuestro servicio no es para los hombres. El servicio que nosotros hacemos es para Dios. Si nosotros entonces tratamos a nuestros esclavos como para Dios, entonces servimos a Dios. Si ustedes, esclavos, trabajan para sus amos como para Dios, entonces las cosas saldrán mejor. Porque de esta manera ambos nos sujetamos al señorío de Cristo. Porque al fin y al cabo, todos nosotros ahora, como iglesia de Cristo, somos esclavos, siervos del Señor Jesucristo. Tenemos un amo celestial que está por encima de los amos de la tierra. Y el punto número 5 es que el apóstol dice en el versículo número 9, ¿ok? Amos que son esclavos. Los amos y esclavos estamos ahora en igualdad delante del tribunal de Cristo Jesús. Y esto es importante. Pablo dice, cada quien en su posición. O sea, Pablo reconoce que mientras estemos en este mundo, jamás podremos tener condiciones iguales. Y este es el problema, ¿verdad? Que presentan algunas políticas de este mundo. Que quieren que las personas tengan condiciones iguales. Y en un mundo tan diverso, jamás nadie va a tener condiciones iguales. Jesús dice, a los pobres siempre lo tendréis. En este mundo siempre vamos a tener pobres. No es porque Dios quiere pobres, sino porque existe el pecado. En este mundo también tendremos personas, quizás, ¿verdad?, que podrán tener acceso a la educación unos más que otros. En este mundo tendremos personas que podrán tener más privilegios, digamos, económicos o sociales. Pero todos, el pobre, el presidente, el que limpia, el que lava ropa, el que trabaja en una compañía, el ingeniero, el arquitecto, el doctor, el médico, el que trabaja en la alcaldía, el que trabaja en la gobernación, el que es un trabajador público, el que es un maestro, el que es un profesor universitario. Cualquier persona, sea que viva donde viven los ricos, o sea, donde vivan los pobres, sea cual sea su posición. Aunque en esta tierra no todos tengamos las mismas condiciones,
delante de los ojos de Dios todos somos iguales para Jesucristo. Es decir, en este mundo podemos tener desigualdad de condiciones, pero delante de la vista de Dios, todos nosotros para Cristo somos valiosos y Cristo no hace excepción de personas. Nadie es mayor que nadie en el reino de los cielos. Jesús dice, el que quiere ser primero en mi reino debe servir, porque el que sirve es porque es primero en el reino de los cielos. Y ese es el punto número 1 entonces en la última sección que aprendemos. Amos, que somos esclavos, dice Pablo, dice, es que en este mundo cada quien tiene su posición, ¿verdad? Nunca vamos a tener las mismas condiciones en este mundo, y eso hay que entenderlo, en un mundo de pecado, ¿verdad? En un mundo de situaciones adversas, pero ante el tribunal de Cristo todos vamos a comparecer delante de Jesucristo. Número 2, el verdadero amo, que en griego es ho kurios, el que manda, el excedente, el que está por encima del César, su nombre es el Señor Jesucristo. Punto número 3. Hemos abandonado el modelo del mundo y ahora hemos adoptado el modelo de Cristo. Y el modelo de Cristo tiene 3 dimensiones. Primero, el respeto como seres humanos. Respeto porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y respeto porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Número 2, sumisión. Recuerden que el apóstol habla que ahora todos estamos bajo la sumisión de Cristo Jesús. El esposo está sumiso a su esposa, la esposa está sumiso a su esposo, los hijos sumisos a los padres, los esclavos sumisos a los amos, el amo que es un esclavo de Cristo sumiso al gobierno de Cristo, el esposo sumiso a Cristo y ama a la iglesia, a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Es decir, aquí todos estamos bajo la sumisión del señorío de Cristo Jesús y todos debemos servirnos unos a otros. ¿Okay? La posición no te hace un carácter. Lo que te hace el carácter es la conciencia de tu caminar con Cristo Jesús. Número 3, la igualdad. La igualdad no significa que todos tenemos condiciones iguales, pero que sí, delante de Cristo Jesús, todos hemos sido comprados por el mismo precio, su sangre preciosa. ¿Cuál es el llamado entonces, hermanos, que tenemos hoy? Para que tú medites en este repaso la lección y lo puedas compartir y repases en tu escuela sabática con tus miembros de la clase. Mira, en los días de Pablo la esclavitud era algo normal porque era aceptable dentro del Imperio Romano, era algo generalizado. Pero sabes que hoy en día también el mundo quiere presentar el pecado como algo que es normal, como algo generalizado. Y el enemigo está trabajando para que el pecado se vea como algo normal. ¿Y sabes cuál es la peor esclavitud que tú y yo estamos enfrentando? Es la esclavitud del pecado. Y la peor esclavitud, que es el pecado. Hoy Jesús te ofrece la libertad sobre el pecado. Jesús va a romper esas cadenas del pecado. Quiero hacerte un llamado que está en Romanos capítulo número 6, versículos 17, 18 y 19. Romanos capítulo número 6, versículo número 17, 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad y a la inmundicia de este mundo, así ahora para santificación presenta vuestros cuerpos para servir al Dios de la justicia. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. El apóstol dice: así como estuviste en la inmundicia de este mundo y servías bajo la costumbre de este mundo, ahora sírvele a Dios con corazón sincero, sírvele a Dios con todas tus ganas, sírvele a ese Dios que te ha hecho libre para que puedas liberar con tus testimonios a las personas que tú amas y a toda aquella persona que por lo menos demande razón de tu fe. Que Dios te bendiga y que en la escuela sabática puedas disfrutar de este repaso a la lección. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por las lecciones que nos ha dado esta semana. Gracias porque Cristo nos ha hecho libres del pecado, porque delante de Cristo todos somos iguales, porque ahora todos somos esclavos de Cristo Jesús. Le servimos a un Dios poderoso, maravilloso.
Y ahora la verdadera revolución social que nosotros practicamos, Señor, es la de nuestro testimonio personal, de que nuestro carácter está siendo y ha sido transformado por la gracia de Cristo Jesús, y que podemos ser luz en nuestras casas, en nuestros grupos pequeños, en nuestras iglesias y a donde quiera que nosotros estemos y estemos trabajando. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.